Aquí estamos comenzando este programa Pensamiento Crítico en este jueves de esta semana corta, porque mañana ya es viernes, el día más lindo de la semana, y llega nuevamente el fin de semana. Bueno, una mañana húmeda, pero con mucho sol, así anuncian para el resto de la jornada. Dice el refrán que la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Y hoy queremos hablar de algunos de los hombres que ocupan cargos importantes en el actual gobierno nacional. Es muy interesante ver cómo ciertos sobadores del famoso mercado se enriquecen. Hoy vamos a hablar de Carlos Melconian. Tiene 59 años, es economista y hoy preside el Banco Nación. Este señor comenzó a trabajar en el año 1980 en el Banco Central de la República Argentina, ocupando la gerencia de investigaciones económicas y la subgerencia del área externa del Banco Central de la República Argentina. En 1986 firmó y envió al directorio de la entidad el informe 480/161, donde se pedía anular la investigación de la deuda privada contraída en el exterior a fines de la dictadura cívico-militar. La investigación que llevaban adelante los auditores del Banco Central era causada por considerarse una deuda como créditos fraudulentos y de dudosa legalidad, declarados por empresas privadas valuadas en al menos $6.000 millones. Entre las denunciadas figuraban empresas extranjeras y nacionales. Entre las nacionales, Pérez Compán, Bridas y Sideco Americana Sociedad Anónima, del magnate multimillonario Franco Macri, y Sogma, padre del actual presidente de la Nación, Mauricio Macri. ¿Cómo se explican sus millones? Fácil. Coima que le pagaban los bancos y las empresas que benefició. Un lujo de Cambiemos, en todos los robos más grandes al país están ellos. Un buitre en el Nación. El presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, fue uno de los bonistas que inició las demandas contra la Argentina ante el juez neoyorquino Tomás Griesa, junto a los fondos buitre, pero nunca lo reveló. Cuando ganó las elecciones, Macri le encargó negociar el acuerdo con los holdouts y la paz con Griesa. Fue juez y parte. El millonario patrimonio de Carlos Alberto Melconian estuvo en boca de todos en estos últimos días, al menos hasta que el episodio Breaking Bad de José López atravesó la costilla de la agenda noticiosa. El actual presidente del Banco Nación se sentó a la mesa de Mirta Legrand y confesó algo distraído, que tenía dinero en el exterior, como todos los argentinos. Luego se conoció que de los 77.6 millones de pesos declarados, casi el 85% está afuera del país. Lo que nunca reveló Melconian, y era un dato desconocido hasta ahora, es que fue uno de los bonistas que demandó a la Argentina ante el juez Tomás Griesa en Nueva York, luego del default junto a los fondos buitre. Su participación en la causa de Griesa se comprueba a través de un documento al que tuvo acceso Nuestras Voces, que se publica en el portal. De acuerdo a ese expediente, Melconian demandó al país como titular de $772.268 en bonos, $647.268 en títulos serie USD 40-114 GF14 emitidos en junio de 2001 y con vencimiento en 2008, y $125.000 en títulos serie US 040-11-4 AR16 emitidos en 1997 y con vencimiento en 2017. El presidente del Banco Nación fue uno de los demandantes dentro de la causa 10.656 en acción conjunta con otros bonistas locales,
del Juzgado Federal del Distrito Sur de Nueva York a partir del 6 de febrero de 2009. Melconian fue el hombre elegido por Macri para negociar con los fondos buitre y además con el juzgado de Griesa. Pocas personas en el país estaban tan consustanciadas con los intereses de la contraparte como él. En octubre de 2015, opacado por las elecciones nacionales, pasó casi desapercibido que Melconian viajó a Estados Unidos en una misión encomendada por Mauricio Macri a reunirse en persona con Paul Singer, cabeza visible de la embestida de los fondos buitre, de acuerdo a lo trascendido en ese entonces. La información de un encuentro de Melconian con el equipo de Singer, específicamente con Jay Newman, director ejecutivo de Elliott Management, había sido adelantada por Marcelo Bonelli en su columna del matutino del diario Clarín. El macrismo sostuvo durante la campaña del año pasado que iba a negociar duramente con los buitres y que no iba a acceder a pagar cualquier sentencia del juzgado de Griesa. Pero Melconian, pocos días antes de las sentencias, reconoció en Radio Mitre lo que finalmente pasaría. Hay que sentarse en el tribunal de Griesa lo que él termine diciendo y hay que hacerlo. Tuvo que salir el propio Mauricio Macri a desmentirlo por el peso electoral que las palabras de su economista podían tener. Desde luego el reto a Melconian y la desmentida eran parte de la campaña. El hecho es que en aquel encuentro, según trascendió, el millonario norteamericano le habría comprometido a traccionar dólares a la Argentina en caso de que Cambiemos hiciera del gobierno y le garantizara un acuerdo sobre sus bonos del default que resultara sabroso a sus clientes y a él mismo. Bueno, la primera parte del pacto ya se cumplió. A la luz de esta nueva información se entienden otras declaraciones previas de Melconian. Dijo, por ejemplo, yo me opongo a que se lo llame buitres, decía en 2013 en una entrevista radial que luego se ocupó de desmentir, aunque el audio siguió girando por internet. Él prefería calificarlos como amigos de buena voluntad. Los hold down son tipos de buena voluntad. Compraron títulos para ahorrar. No hay ninguno en la oposición que tenga pelotas para explicarlo así. Es que si un amigo te debe guita y no te paga, es un garca, decía Radio América en agosto de 2013. Una vez en el gobierno, la gestión de Cambiemos alcanzó un acuerdo con los fondos buitres al cierre de febrero que se concretó con un pago a través de una nueva emisión de bonos de deuda por unos 16.500 millones de dólares a mediados de abril. No hubo plata alguna e incluso se pagaron bonos que no estaban en juicio. El caso más resonante por su volumen y por su nivel de ganancia fue el del fondo NML, capital de Paul Singer, que pagó en su momento 177 millones de dólares por todos sus bonos argentinos defolteados y gracias al acuerdo firmado por el macrismo recibió 2.426 millones, a los que debe agregarse el costo de los honorarios de sus asesores legales, que también fueron asumidos por el país. Melconian está por estos días en la tierra de sus ancestros, Armenia, por lo que no pudo contestar preguntas. Un vocero del funcionario confirmó que el funcionario litigó contra Argentina junto a Paul Singer ante Griesa, pero aseguró que desistió cuando se presentó el canje de 2010, al que habría entrado. Sin embargo, en su declaración jurada no figura ningún ingreso de capital de esa fecha que pueda certificar que accedió al canje. En cambio, siempre se mostró sorprendido de la cantidad de gente que vino al canje con semejante quita, según sus palabras. Y su primera decisión fue no ingresar a la oferta que Néstor Kirchner articuló con Roberto Labaña en 2005, cuando ya era titular de los bonos. Melconian fue representado en su demanda por el abogado Mark Dreyer. Este letrado estadounidense se ocupó en los primeros años post-default de venir a la Argentina y recolectar bonistas individuales que no estaban aún dentro de un grupo de inversión para llevar adelante su reclamo judicial ante Griesa. La serie identificada con el número USD
4011-4 GF14, de la que Melconian poseía $647.268 en bonos, entró dentro de la cancelación que el Ministerio de Economía argentino ordenó en abril pasado bajo la órbita del fondo de inversión Old Chick Asset Management, LP, uno de los litigantes. El fondo buitre Oaks saltó a las portadas de los económicos argentinos a fines de 2014. Sus ejecutivos habían lanzado una movida para acelerar el pago de bonos en enero del año siguiente, es decir, después de la caída de la cláusula Rufo. La iniciativa quedó finalmente truncada, en parte porque no recibió apoyo de otros buitres, pero este fondo de todas maneras logró entrar en la negociación de Cambiemos y sus bonistas salieron incluso más beneficiados que con la operación trunca de 2014. Todavía unas decenas de millones debajo de Mauricio Macri y Carlos Alberto Melconian integra de todas formas el top 5 de funcionarios de Cambiemos con mayor patrimonio, junto a Juan José Aranguren, Horacio Reiser, Alfonso Prat Gay y Mario Eugenio Quintana. El hoy presidente del Banco Nación declaró un patrimonio al cierre de 2015 de 77.6 millones de pesos, de los cuales unos 65.8 millones están en el exterior. Su cartera de inversiones lo pinta con bastante justicia. Prefiere la renta financiera por sobre cualquier actividad en la economía real y, de ser posible, con sede en los Estados Unidos. Su fortuna se reparte en bonos, títulos públicos y acciones privadas de grandes empresas con cotización en Nueva York, Petrobras, YPF, Banco Macro, Cresud, BBVA, Banco Francés, Tenaris, BAF, Sanofi, Apple, Google, Starbucks, entre otras. Además tiene, como es la norma de los grandes capitales argentinos, cuentas y propiedades en el Uruguay. De todo su patrimonio, más allá de las finanzas, en tierra cuenta 2 departamentos, uno de 468 metros cuadrados, un Mercedes-Benz, un Audi A4 y un Jeep Wrangler. En la declaración de Melconian informa que en diciembre de 2015 adquirió bonos argentinos con legislación norteamericana con vencimiento 2016. Invirtió en total 1.357.705 pesos. Es un dato bastante sugestivo, ya que estaba en el gobierno y fue antes del pago a los bonistas que él mismo negociaba. Este es Carlos Melconian.